Bienvenidos, Verdad y Vida Monterrey. La verdad te hará libre. Pues buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos. ¿Alguien que visita aquí por primera vez o ya todos son de casa? Todos visita. Bienvenida, Sandra. ¿Alguien más? Todos los demás son de casa. Les preguntaba yo básicamente por esto. Tuve la oportunidad de ver una película que a lo mejor ya todos ustedes vieron, o algunos ya vieron. Es una película que narra un hecho, que fue un hecho de la vida real de hace no mucho tiempo, en donde un avión de una línea aérea norteamericana sufre un percance y tiene que aterrizar en el río Hudson, allá en el área de Nueva York. Y lo que sucede ahí, la película se llama Sully, por Sullivan, que es el apellido del piloto. Y lo que sucede ahí es básicamente que al despegar el avión, viene una parvada de gansos, golpea al avión, golpea las dos turbinas, lo deja básicamente inhabilitado y pasan unos cuantos segundos, minuto, una cosa por el estilo, 2 minutos, mientras el piloto y el copiloto están revisando todos los instrumentos. Ellos están en una cabina, sintieron el impacto y los instrumentos les dicen que están perdiendo potencia. Pero hay un protocolo a seguir y el protocolo les indica que tienen que ir checando un montón de cosas para ver si pueden hacer algo por resolver el problema. Finalmente se dan cuenta de que no pueden resolver el problema y viene una decisión importante por parte del piloto. Tratar de regresar y aterrizar el avión en el aeropuerto como le estaba siendo indicado por parte de la torre de control, en el aeropuerto donde le estaban, uno muy cercano, donde le estaban abriendo espacio, o buscar otra alternativa. Se da cuenta él, en su experiencia y demás detalles, que no va a poder llegar y decide aterrizar. Es un aterrizaje muy peligroso en agua. Es un avión, es un Airbus 320, es un avión bastante grande, más o menos grande, y aterrizar en agua y a las velocidades que va es pues casi tratar de aterrizarlo en pavimento, ¿no? Decide hacerlo y finalmente lo logra. Los que conocen la historia saben que finalmente lo logró y pueden ustedes ver la historia a través de esta película. Pero lo que me llama la atención, y por eso quise empezar con esto, es en el momento que el capitán se da cuenta en la cabina que ya no puede hacer nada, toma el micrófono y les habla en la cabina de pasajeros a los pasajeros y les dice: prepárense para el impacto. Hoy les quiero decir, y con eso quiero empezar, prepárense para el impacto. Los veo aquí sentados, muy tranquilitos, están muy ajenos a la circunstancia de lo que puede haber estado sucediendo, algunos a lo mejor no. De pronto estamos atravesando por dificultades, por situaciones, por problemas y no sabemos lo que va a suceder. Pero lo que me dejó esta historia es algo de lo que nosotros nos debemos de gozar. Estaban en una condición en la que pudieron haber perdido la vida todos, 155 pasajeros. Ni uno solo se perdió. Ni uno solo se perdió. Y era la mayor preocupación del capitán, que todos estuvieran vivos. En el momento en que el avión empieza a tratar de hacer su aproximación para aterrizar en el agua, todo podía suceder. 50% de probabilidades de sobrevivir, 50% de probabilidades de perecer. Si de pronto te encuentras en una situación en la que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo manejarla, no sabes qué hacer, y te encuentras en ese punto de 50% y 50%, escuchamos una voz que dice: prepárate para el impacto, porque es el impacto que vas a poder ver cuando las fuerzas del mal se entregan al Dios de gloria, a nuestro Señor Jesucristo, y que trae salvación. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro, sí, por la pericia del piloto, pero fue un milagro. Dios quiso salvar la vida de esas 155 personas. Le plació
salvar la vida de esas 155 personas, de la misma manera que te quiere sacar de la situación en la que hoy te puedas encontrar. Y yo les iba a platicar de algo bien diferente, pero pues yo creo que ya saben ustedes que de pronto el Señor nos cambia las jugadas, y de lo que les voy a hablar les pido por favor en los siguientes minutos, porque voy a ir muy rápido, porque es demasiada información. Voy a tratar de ser lo más claro posible, y como estábamos orando ahorita, le pido al Espíritu Santo que sea Él hablándole al corazón de cada uno de ustedes. Es un mensaje que tuve la oportunidad de compartir, una enseñanza de compartir. Algunos de ustedes ya saben, y los que no sepan se los platico. Tengo la gran fortuna, porque es una gran dicha, de estar atendiendo desde hace muchos años para compartir la palabra de Dios en el penal de Apodaca. Y es una palabra, una enseñanza que les llevé a estos varones ahí, pero nos tardamos 7 semanas en estar viendo lo que ahorita les voy a resumir. No voy a poder en una sola. Si el pastor me tiene a bien invitarme en otra ocasión, lo vamos a hacer en 2, tratando de resumir en 2 lo que vimos en esas 7 semanas. Les pido su atención, porque creo que de aquí el Señor le va a estar hablando a algunos de nosotros. A mí me ha estado hablando muchísimo a través de esta palabra, y seguramente es algo que ya conocen. Efesios 6:12, dice Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, cuando hablamos del de lo que es el área espiritual en nuestras vidas, hay una guerra que se está librando. Es una guerra real. De pronto no le ponemos atención. Como mis ojos naturales no la pueden ver, si nuestros ojos la pudieran ver, estaríamos aterrados. Nuestros ojos naturales no lo alcanzan a ver. Y lo que Pablo está recordando aquí es: ojo, tu lucha es contra todas estas. Son niveles que Satanás tiene en sus huestes de gentes, de generales, de coroneles, de tenientes, de sargentos, toda su tropa de demonios que vienen en contra de nosotros. Y lo que quieren es tu vida. Lo que quieren es tu vida eterna. Cuando dice contra, fíjense cuántas veces se repite ahí. No lo voy a volver a leer, pero se repite varias veces: contra. Tu lucha no es contra, sino contra, sino contra, sino contra. ¿Qué es contra? La palabra contra significa, el significado que tiene es como nadar contra corriente. Si algunos de ustedes saben nadar y alguna vez han intentado nadar contra corriente, podrán entenderlo con mayor claridad. Es muy complicado, si no imposible, dependiendo de la fuerza de la corriente. No hay manera de que le puedas ganar. Nos encontramos nadando en contra de esas huestes. Amados, necesitamos abrir nuestros ojos. Estamos nadando en contra de Satanás y sus fuerzas. El enemigo puede usar gente contra nosotros, pero ellos no son nuestros enemigos. Si nos concentramos en la gente, perdemos la visión de dónde se está peleando verdaderamente la batalla. Les voy a leer unos verbos que describen lo que hace Satanás, para poder entender lo que estamos leyendo aquí y lo que viene después. Porque bendito Dios, cuando Pablo está hablando de esto, no nada más nos está diciendo: abusado, tienes un enemigo formidable. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros podemos pelear la batalla contra él de manera directa. Pero más adelante, aquí mismo en Efesios, nos da la fórmula, nos dice cómo sí podemos. Les doy verbos. Los verbos son acciones, acuérdense. Estas son acciones. Esto es lo que hace Satanás. Piensen un poquito en cada una de estas cosas. Se jacta, seduce, se opone, resiste, engaña, siembra el terror, obstaculiza, persigue, blasfema y muchas otras cosas. Si se ponen a leer la palabra de Dios van a encontrar más. Pero todo está enfocado a opacar la gloria de Dios y sofocar la actividad de sus hijos, de su gente,
de los que nos decimos cristianos, de los que nos decimos seguidores de Él. El mundo es inconsciente de esto, pero de alguna manera está consciente de que algo no está bien. ¿No es cierto? Seas o no creyente, de pronto nos damos cuenta de que las cosas no están funcionando bien. Cosas están cambiando. Había principios fundamentales que están plasmados en la palabra de Dios y que se han ido cambiando, se han ido cambiando y se han ido cambiando. Y ahora de pronto empezamos a ponerles etiquetas de bueno a lo malo y de malo a lo bueno. Y así no es. Los principios son eternos. Hay un libro que yo no sé si alguno de ustedes conoce, o todos, o si lo han leído. Es de hecho un libro que es una lectura mandatoria para toda la gente del ejército de los Estados Unidos. Yo no sé si lo hacen en otros países. Es un libro que se llama El arte de la guerra. Lo escribió un hombre que se llamó Sun Tzu en vida. Este hombre era un chino y lo escribió hace aproximadamente 1500, 1600 años. Y lo que narra en el arte de la guerra es precisamente todas las cosas que se involucran para poder salir victorioso en una batalla. Y al estarlo leyendo, que obviamente está enfocado a la guerra como la conocemos, las guerras que todavía hoy se están dando, no pude dejar de ver la similitud que tiene en lo que les estoy hablando esta mañana, en esa guerra espiritual. Él plantea 5 elementos fundamentales que tienen que ser vistos, analizados cuando entramos a una batalla. Si podemos dominar cada uno de ellos, en ningún momento vamos a perder una batalla. En ninguno. El primero habla de el método. El segundo habla el clima. El otro es el terreno. El otro es el liderazgo. El otro es la disciplina. El método habla de conocer qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, definir un objetivo. El clima, cómo están las condiciones climatológicas a tu alrededor, porque eso va a afectar el terreno. El terreno, hay que conocer la configuración del terreno en el cual yo me estoy moviendo para librar esta batalla. El liderazgo, hay que ser sabios, hay que tener confianza, hay que tener coraje y firmeza. La disciplina, necesitamos reconocer autoridad. Eso, la autoridad, define la cadena de mando. Y ese último es quizá el más de los importantes. Porque a veces en nuestro diario proceder, como nosotros nos comportamos para con ese Dios al que hace unos minutos estuvimos adorando, pareciera que no reconocemos autoridad. Mientras estamos aquí, estamos en una devoción. Pero en cuanto salimos, living la vida loca, nos cambia todo. Y entonces, ¿qué? ¿Venimos con una máscara aquí? ¿Aquí somos unos y allá afuera somos otros? No, porque eso es ser de doble ánimo. Y la Biblia nos enseña que el Señor a esas personas que son tibios, dice muy feo, los vomitaré. Ni siquiera los quiero tener en mi presencia. La guerra espiritual es como la guerra de guerrillas, es como el terrorismo. Ese concepto de guerra de guerrillas se acuñó en la guerra de Vietnam. Cuando los Estados Unidos estaban peleando en la guerra de Vietnam, se acuñó el término guerra de guerrillas. ¿Qué hacían en la guerra de guerrillas? ¿Qué hace el terrorismo? El enemigo no sigue las reglas. Oye, pero hay un código de conducta en la batalla, hasta en la batalla. Sí, venimos a matarnos, pero hay códigos. No, en la guerra de guerrillas no. En el terrorismo no. Ellos no siguen esas cosas. Tu enemigo no sigue las reglas comunes de la guerra. Él no tiene honor. No sabemos dónde está o por dónde va a venir. Nuestro enemigo tiene características y armas que ningún otro enemigo tiene. Repito, él tiene características y armas que ningún otro enemigo que puedas tú considerar tu enemigo tiene. Necesito comentarles, por lo tanto, y pongan atención para que tengamos una visión más clara de quién es nuestro enemigo. Si no conoces a tu enemigo, es muy difícil que puedas vencer. Y es parte de lo que enseña el arte de la guerra. Necesitas conocer a tu enemigo.
Conozcamos pues quién es Satanás. Apocalipsis 9:11 nos habla algo que es interesante porque dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Da una lista de esos que están batallando en contra del Señor. Ahí lo pueden ustedes leer con más calma después del capítulo 9. Pero llega este versículo en el 11 donde dice que ellos tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Pero en ambos idiomas dice, significa el destructor. Ese es Satanás, el destructor. Él, tres cosas, es el gran engañador. Fíjense lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Es Jesús hablando. Les está hablando a aquellos que se creían muy santos, muy vestidos en santidad. Y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Es padre de mentira, es un destructor, es un mentiroso. Ahorita vamos a entrar a eso que les decía. Y entonces, ¿cuál es la solución? Lo que busca el enemigo, ese es el gran engañador, es el gran separador. Él viene a dividir. Y aquí nos lo enseña su palabra. Él viene y divide a las familias, divide a los hermanos. Esa es su chamba. Él está todo el tiempo, constantemente, viene y te susurra al oído mentiras, pero te convences y se vuelven verdades y estás muerto. Si permites que una mentira del enemigo se vuelva una verdad, baja tu corazón y entonces empieza a volver acciones en tu vida que te llevan por un rumbo distinto del que el Señor quiere para ti. Estás perdido, perdiste el rumbo. La quilla de tu barco, como platicamos en alguna ocasión, dejó de apuntar en el horizonte correcto. Vino una tormenta, vino una tempestad, era durante la noche, estabas dormido, no te diste cuenta y desvió tu barco de ir hacia allá. Ahora vas para allá, o peor, ahora vas para allá. Le diste 180 grados en la dirección incorrecta. Él es, por tanto, entonces, el gran destructor. Él hará todo lo necesario para destruir la obra de Dios en la tierra. ¿Se acuerdan qué hizo Satanás? ¿Conocen, han leído el libro de Job? ¿Qué hizo Satanás con Job? Le quitó todo, todo. El enemigo trató hasta de quitarle su fe. Y como que por un momento en la narrativa parece que lo logra porque Job se empieza a quejar. Pero finalmente él dice, wow, no, me equivoqué, tú eres el mero bueno. Al final, ¿se acuerdan? Creo que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, en el capítulo 42, como dice, de oídas te había oído. Nada más, de oídas te había escuchado, habían llegado a mis oídos que ahí estabas, pero mis ojos no te veían. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de aquí quieren de pronto un día encontrarse y decirle al Señor, solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Y yo sé que no hay nada oculto para ti. Hasta lo más secreto que hay en mi corazón, tú lo conoces. Revélame, tráeme a mí, porque a veces estoy perdido en ese rumbo, ya no sé qué dirección tomar. Ya le puse etiqueta de bueno a lo malo y de malo a lo bueno. Por favor, quítame esa venda de la cara y permíteme ver qué vino a hacer el enemigo en mi vida y para poderlo volver a cambiar. Lo que busca el enemigo es destruir la influencia de los hijos de Dios en la tierra, que la gente no quiera ser cristiano por lo que ven en otros cristianos. Y es una pena. Conozco a más de uno, desgraciadamente, que a mí en lo personal me han dicho, ¿ser cristiano para ser como él? ¿Cómo? No, prefiero mejor así como estoy. ¡Wow!
Y no puedo, cada vez que eso me ha pasado, no puedo dejar de pensar en mi cabeza, híjole Señor, y lo dijiste clarito. Esas personas que recién se están acercando, que recién están conociendo del Señor, necesitan un testimonio a través de la vida de los que decimos que ya fuimos alcanzados por el Espíritu de Cristo, para que nuestras vidas sean testimonio para ellos, que anhelen tener lo que nosotros tenemos, no al contrario, porque el Señor Jesucristo dijo, híjole, no me desvíes a uno de esos pequeñitos, mejor te fuera que te ates una piedra de molino y aviéntate al mar. ¡Wow! ¿Qué parte de eso no entendemos? ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? Les voy a dar 4. Indiferencia. En lugar de ver un campo de batalla, vemos un campo de juegos. En lugar de estar atentos y en guerra, estamos de fiesta. Es lo primero que él hace, traer indiferencia a nuestras vidas. No pasa nada, no pasa nada, estamos a todo dar aquí. El domingo voy a la iglesia, cumplo, con eso estoy del otro lado. No es religión. El Señor nos está llamando a vivir una vida distinta, que nos haga ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores primos, mejores esposos, mejores esposas, mejores en todo. La vara de medir de nuestro Señor no está aquí, la de Él está acá, está arriba, y a través de su palabra te está enseñando todo el tiempo cómo lo puedes hacer. Pero ¿cómo lo vas a poder hacer si nunca la agarras, si nunca la leemos? Necesitamos leer la Biblia de una manera muy diferente a como leemos cualquier otro libro. No nos está enseñando los rudimentos del mundo, nos está enseñando la personalidad de nuestro Padre Celestial. Todos conocen la escritura famosísima, muchos la repiten, Juan 3:16. He visto casas de gente no muy creyente y lo tienen, y ahí en cuadritos, Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. ¿La entiendes? ¿De veras está eso grabado en tu corazón? Más allá, otro 3:16, segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es verdad. Todo es verdad. Aquí lo hemos comentado, ¿se acuerdan? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primero te enseña, al enseñarte bajan todas esas cosas, empieza a dejar de estar cauterizada tu conciencia, empieza a redarguir en tu corazón las cosas que no le son agradables, y en el momento en que redarguye verdaderamente en tu corazón, decides cambiar el rumbo. No me di cuenta que ya estaba apuntando para allá, necesito corregir otra vez el rumbo. Y entonces eres instruido en justicia. Y ahorita vamos a platicar muy rápido de lo que eso significa. Ignorancia, segunda de sus estrategias. Porque de pronto somos ignorantes de cómo está trabajando. O no lo queremos ver, pero aquí te dice clarito qué está haciendo. Clarito. ¿No le estás entendiendo a la Reina Valera? Agarra la Nueva Traducción Viviente. Agarra la nueva, la internacional, ¿cómo se llama? La nueva versión internacional, que están más coloquiales, pero dicen exactamente lo mismo. Aquí está clarito. Tercera, infiltración. Infiltración. Lo ejemplifico de la siguiente manera. Una persona tiene una casa, viene otro señor y le dice, véndeme tu casa. No, tanto le insiste que le dice, está bien, pero con una condición. Quiero dejar un clavito puesto arriba de la puerta de la cocina en el patio de atrás. Es lo único que te pido. Y te la vendo muy barata, lo que tú me la quieres comprar. Hacen la transacción, la venden. Al paso del tiempo regresa el anterior dueño y le dice, regrésame a mi casa, ahora te la compro. Y dice, no. El primero lo que hace es que va y en ese clavito, que además estaba estipulado, ese es mi clavo, es mi propiedad, tú no lo puedes tocar, te cuelgo un animal muerto. A la semana la casa era invivible, del puro aroma. A la semana la casa se vuelve
ya no puedes estar ahí. Si tú le permites a Satanás tener siquiera un pequeño clavo en tu vida, va a hacer que huela muy mal, pero muy mal. No permitas que se meta. La mejor manera en la que tú puedes pelear con el enemigo es teniéndolo afuera. Mientras él esté afuera, tú estás en tu bastión dándole batalla. Cuando se mete, está más complicado, se vuelve más difícil. El último es intervención, y es el más, creo, terrible de todos. Satanás busca mantener las vidas de los cristianos intervenidas de manera que hagan su voluntad y no la voluntad de Dios. Televisión, prensa, tantas cosas que nos roban hasta la paz, pero que nos distraen tanto que no nos deja tiempo para meternos a platicar con Él. Ni un minuto te deja a veces. Es que ya va a empezar. ¿Cómo tenemos de pronto visto personas que es que ya me tengo que ir porque va a empezar el programa fulanito de tal? Ojalá hubiera esa misma sensación para decir, tengo mi devocional, voy a mi tiempo con Dios, voy a agarrar la Biblia un ratito y me voy a encontrar con Él. Cuando la empiezas a leer entendiendo que todo fue escrito por Él, que es Él el que te está hablando, van a venir revelaciones a tu vida que a lo mejor antes no veías. Estamos pues en una guerra. ¿Saben qué es lo interesante y al mismo tiempo triste? La victoria es nuestra. ¿Pero por qué triste? Es triste porque hay algo que se opone. Hay algo que se opone. Ya somos más que victoriosos. El Señor pagó en esa cruz porque nosotros estuviéramos libres de las acechanzas, no de las acechanzas, pero del poder de Satanás sobre nuestras vidas. Sus acechanzas siguen sobre nosotros. Él está todo el tiempo, lo sigue intentando cada día. Y un dato importantísimo, y a lo mejor ya lo sabían, Él no duerme. Tú sí te vas a la cama y descansas, pero Él sigue maquinando. ¿Cómo le voy a hacer? ¿En dónde está la debilidad de cada uno de estos que se dicen hijos de Dios? La tengo que encontrar. En donde encuentre esa debilidad, sácatelas, patada a las espinillas. Aguántala. ¿Quién aguanta una patada en las espinillas? A menos que ya no haya ninguna sensación ni sentimiento en las piernas, te vas a doblar del dolor. No la vas a aguantar. En fin, el detalle es que algo se opone. ¿Y saben qué es eso que se opone? No es el mismo Satanás. A veces tendemos, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, tendemos a culpar a Satanás de todo. Y no es Satanás el culpable de todo. Él es el culpable de estarnos acechando todo el tiempo. Pero lo que nos detiene en todo esto es nuestra propia naturaleza. Nosotros mismos. ¿Cómo yo? Sí. Pero es que yo sé. Tú. Por eso Pablo decía, híjole, ¿qué hago? Ya no quiero vivir en este cuerpo, en esta carne. Es que esta carne me jala hacia los placeres de la carne. Pero estoy entendiendo claramente que eso no es lo que le agrada a Dios. Es una lucha constante. Es una lucha, y esa lucha es esa guerra. Porque Satanás constantemente te va a estar queriendo convencer de que es mejor lo que está en el mundo que lo que Dios te está ofreciendo. Esto es religión. Religiosos fanáticos, hazlos a un lado, cuidado, son una secta. Cuando de lo alto el Señor dice, no le hagas caso, métete conmigo. Ni siquiera estés escuchando y creas todo lo que estás oyendo aquí. Métete aquí. Cada cosa que estamos hablando aquí, tú tienes la responsabilidad de venir y decir, eso que dijo el pastor, sí es cierto. ¿Y hay revelación? ¿O no? ¿La regó? ¿Agarró monte? Así no es. Y se vale venir a decirnos, oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué se dijo tal cosa? Una sana doctrina es la que se apega a lo que dice este libro. Y para mí es muy simple, porque es la palabra de Dios. Y lo creo. Lo creo.
Romanos 1:25. Ustedes pueden leer después. Y los invito, acabo de oír que el pastor dice, si van a empezar el libro de Hechos, tremendísimo el libro de Hechos, uno de mis mejores libros, o el libro de Romanos. ¡Wow! Librazazazazo. El libro de Romanos. Cuando empiezas a leer el capítulo 1, empieza a decirte, luego, empieza sin tapujos, empieza Pablo y se avienta con todo y con la espada. Fíjate cómo es tu naturaleza. Eso que está describiendo es nuestra naturaleza. Y llega al capítulo 25 y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No me voy a meter a leer lo que dice antes, pero léanlo ustedes. Y luego lean este pedacito. ¿Hasta dónde me encuentro en esto que está diciendo antes? Y ya cambié la verdad de Dios por la mentira. 1:28, 3 versículos más adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amados, pidámosle al Señor que nunca, si me equivoco, mi oración al Señor es, si me equivoco, cuéntame la falla y me equivoqué, pero corrígeme en ese momento, que esté yo atento siempre a tu palabra para que lo que me hizo que me desviara, redarguya dentro de mí y corrija otra vez el rumbo. No me des a una mente reprobada en donde ya mi cabeza está pensando de una manera diferente. Y lo que no conviene, mi cabeza dice, sí, perfectamente, claro que sí conviene, todo está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Pegándole a tu señora? Perfecto, no pasa nada. Así le hacían antes, síguele. ¿Qué estás haciendo? ¿Permitirle a tus hijos que te levanten la voz, que te falten a la autoridad? Síguele, está bien, no pasa nada. Perdón, pero no, así no funcionan las cosas. Pero nuestra mente se convence. Por eso, no es Satanás. Ahí no dice que Satanás hizo, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. De ahí continúa. Entre esa parte del 28 al versículo 29, fíjense lo que dice. Y estos, de eso es lo que está hablando ahí, dice que fuimos llenos o fueron llenos, y yo creo que muchos de nosotros hoy todavía, ahorita, estamos llenos de esto. Si alguno me pudiera decir que no cae en alguna de estas categorías, a lo mejor no se las voy a creer, pero fíjense, es más, no se las creo. Todos caemos. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades. Yo no soy así. No seamos hipócritas. Esa es nuestra naturaleza. Son 10 cosas que el Señor está diciendo aquí, de las cuales nos llenamos. Cuando transquiversamos, cuando nuestra mente se da a esa reprobación, y empezamos a hacer cosas que no convienen. Pero luego además de eso dice, se hicieron o siendo, dice ahí, murmuradores, 13 cosas más, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia. De pronto podemos ver a otras personas que están sufriendo y ¿dónde quedó la misericordia? ¿Quién sabe? Y termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, qué tremendo, eran personas, se estaba refiriendo a gente de su pueblo, gente que estaban caminando con él, ya entendidos, ya sabían, le está hablando de los romanos, ya sabían, ya habían escuchado el sacrificio de Cristo, entendieron la justicia o el juicio de Dios, y dice, ellos ya sabían que los que practican esas cosas son dignos de muerte, pero no solamente la seguían haciendo, dice ahí, sino que también se complacen con los que la practican. No nomás las hago, sino que le aplaudo al que está junto a mí haciéndolo, en lugar de alejarme de él. No me conviene, no me edifica.
Esto no es lo que yo necesito para mi vida y para poder alcanzar mi salvación. No tenemos tiempo y no me voy a meter, a lo mejor en otra ocasión, o si ahorita hubiera tiempo al final se los digo, pero cada una de estas cosas es interesante meterse a ver qué significa. Porque de pronto cada uno de esos conceptos como que se nos pierden y de cada uno hay una explicación. Pero ahorita me la voy a brincar. Para todo esto al principio dije, hay buenas noticias. Y más adelante en Efesios, después de que nos está diciendo tu lucha no es contra carne ni contra sangre, abusado, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu esposo, no, X, quien sea, el Señor nos da una armadura de la que nos han hablado muchas veces, pero a mí el Señor me ha traído muy meneadito con esto. Escuchen, ahí está en Efesios 6, del 14 al 17. Dice primero en Efesios 11, 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Ese es en el versículo 11. Pasan unos cuantos versículos, 2 versículos, y en el versículo 13 empieza diciendo, por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y repite otra vez, tercera ocasión, estén firmes. Y dice, ceñidos tus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé si alguna vez ya se los habían comentado así. 5, son 6 elementos, que en realidad son 7, viene uno después, que como que parece que no es parte de la armadura, pero yo sí creo que es parte de la armadura. 5 elementos de esa armadura, de cosas que usamos o nos ponemos, que son totalmente defensivos. Uno solo, el último de esos 6, es ofensivo, la espada. Los demás, todos son defensivos. Y lo que vamos a ver ahorita muy rápidamente en estos minutitos que restan, son los 3 primeros. Y es importante saber qué es lo que significa cada uno de ellos. No sé si ya lo sabían, si ya se los enseñaron, si ya lo aprendieron. La armadura de Dios no es otra cosa que Cristo. Cristo. Cristo está en cada uno de esos elementos. Es el mismo. Es como si nos estuviera diciendo, Pablo, vístete de Cristo. Pero nos lo da en una reseña en 6 cosas que es impresionante, amados. Para entrar en el terreno de la batalla espiritual, es importante entender 2 fundamentos que debemos de usar, de manejar, de tener en nuestra vida. Uno es orar y el otro es obedecer. Hay tiempo para orar y hay un tiempo para obedecer. Y quise poner aquí, ilustrar un par de ejemplos. ¿Cuándo oras? ¿Cuándo es el tiempo de orar? Cuando estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer y de pronto dices, pero el Señor puede resolver este conflicto. Y vienes en oración con Él a pedirle que te dé sabiduría para resolver esa situación. Cuando estás en una enfermedad y te metes en oración pidiendo y clamando a Él por sanidad. Pero ¿cuándo es el tiempo de obedecer? Hay un mandamiento, cuando viene en la ley, y nos lo dice primero Moisés, pero después en el Nuevo Testamento igualmente aparece, dice que es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí no te tienes que poner a orar. Obedece. Obedece. Otro ejemplo de cuándo obedecer. Alguien te dice, tú sientes, la palabra te revela, viene bendición a tu vida. Viene bendición a tu vida. No te pongas a orar. Se vale orar y pedirle incluso confirmación. Pero si ya recibiste esa palabra, créela.
créela y ponte a trabajar. Obedece. Viene bendición a tu vida. Prepárate. Había sequedal, no había cosecha. Prepárate. Viene la lluvia, pero no veo ni las nubes. Viene la lluvia. ¿Qué haces? ¿Te quedas sentado esperando a que llegue la lluvia? No, obedeces, te sales de tu asiento y vas a preparar la tierra. Porque si no preparas la tierra, ¿para qué va a servir que llegue la lluvia? Es como si cayera en el pavimento. La semilla tiene que estar ahí sembrada. Y esa chamba te corresponde a ti, me corresponde a mí. Cuando están esas cosas es el tiempo de obedecer. Y es bien importante entenderlo cuando nos estamos enfrentando al enemigo. Nunca trates de ir a una batalla contra ese enemigo formidable tú solo. Vas a perder. Invariablemente vas a perder. En un ejército es fundamental el principio de obediencia. Y nosotros somos soldados de Dios. Y ese principio de obediencia está fundamentado en el hecho de que el éxito de toda maniobra militar es mayor que el interés individual. Para que una guerra acabe en victoria, cada soldado tiene que entender que lo que él quiere es menos importante que lo que todo el grupo quiere, que lo que toda la nación está buscando, que lo que toda esta nación, que somos los hijos de Dios, estamos buscando. Es mucho más importante. Yo tengo mis propios deseos, pero en cuanto estoy en mi comunidad, con mis hermanos, los que comparten esta misma fe, mis deseos quedan subyugados a los que estamos buscando todos juntos. Dice pues entonces el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos, en la primera pieza, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto era una pieza importante de la vestimenta de la época, de tela o de cuero. Era lo que permitía a la gente moverse con libertad. Era lo que sostenía algunas otras cosas de la vestimenta, como la coraza y la espada. Era un cinto, no venía necesariamente aquí, venía a lo mejor así. Si ustedes lo buscan, hoy tenemos el internet, sirve para muchas cochinadas, pero sirve para cosas muy buenas. Métanse a buscar la palabra de Dios. Métanse a buscar las cosas que nos edifican verdaderamente. Cuando ustedes se meten a ver cómo eran las vestimentas, eran unas túnicas. No podían correr. Por eso muchas veces en la palabra dice cíñete, cíñete. Y lo que hacían era recoger esa túnica en el cinto. A lo mejor meterla por debajo, como de pronto lo había visto algunas mujeres que con los vestidos grandotes, y se lo metían y agárralo en el cinto. De manera que ahora me puedo mover. Si te metes a la guerra con Satanás con una vestimenta que no es adecuada, te va a agarrar en curva, te vas a tropezar con tus propios vestidos. Dice que ese cinto es el cinto de la verdad. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento. Cíñanse los lomos, dice, ceñid los lomos de su entendimiento. Cuán importante es el entendimiento. Y era algo de lo que les iba a platicar. Otro día lo vemos. Porque a veces caemos en ser, en lugar de entendidos, necios. Luego les platico lo que significa ser necio. Está bien grueso, pero no tenemos tiempo ahorita. Simplemente quédense por favor con la importancia de ser entendidos. Cíñete los lomos de tu entendimiento. Fíjense lo que dicen algunas escrituras respecto a la verdad. Dice Cristo, yo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cristo es la verdad. Juan 17:17, santifícalos. Cristo está diciéndole y hablando al Padre, santifícalos en tu verdad. Yo, Cristo, decía él, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Créanlo, ahí está la verdad, es Cristo mismo.
Primera de Juan 5:6 dice, el Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios, el Verbo encarnado, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la verdad. ¿Qué les dije que dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es verdad y es inspirada por Dios. Toda es verdad. Es cierto, hubo manos humanas que la escribieron, pero todo vino de lo alto. Era el Padre dictándole a cada una de esas personas lo que Él quería que quedara escrito en este libro. ¿Qué es verdad? La verdad es un dicho, un juicio o una propuesta que no se puede negar de modo racional. Pero cómo nos gusta y nos encanta a nosotros buscarle la manera de transquiversarlo. Y entonces convertir, ¿qué decía Pablo en Romanos? La verdad en mentira. Cuando hablamos de verdad no podemos entrar en el terreno de si es tu verdad o es mi verdad. Que de pronto como que nos gusta mucho, bueno, esa es tu verdad, pero la mía es diferente. La mía está en otro terreno. A ver, ¿cómo? Si el universo no es una democracia, nomás vayámonos a eso. ¿Queremos verlo científicamente hablando? El universo no es una democracia. La verdad no depende de tus emociones, de tu opinión o de tu percepción. ¿Saben que hay leyes que no dependen de lo que creas o no creas? Les pongo 3 ejemplos. La ley de la gravedad. ¿Puedes ver la gravedad? ¿Puedes ver la gravedad? Pero aquí estamos pegados a la Tierra. Y por mucho que brinques no te despegas de la Tierra, sigues cayendo a la gravedad. Y la ley especifica por qué. Hay una ley de gravedad. Creas o no creas, ahí está. La ley de la inercia se refiere a una velocidad provocada por una fuerza. Un empujón a algo y genera una inercia. ¿Puedes ver la inercia? Hoy la puedes medir en términos de la velocidad que provoca y la fuerza que determinó esa velocidad, pero no ves la inercia. Sin embargo, la ley existe. Ahí está. La dinámica, la ley de la dinámica, lo que determina básicamente es cuánta fuerza necesito para mover algo anterior a la otra. La acción y reacción de Newton, es como si estuvieras en una alberca, 2 personas, empujas a la otra persona esperando que solamente la otra persona se vaya para atrás. También tú te vas a ir para atrás. Y es una ley. ¿Puedes hacer algo por evitarla? No. ¿La puedes ver? No. Puedes medir los efectos. Es como en alguna ocasión platicando con otra persona, me vino a la mente esto porque tuve contacto con esto hace algún tiempo. Algunos o todos conocen lo que es el acetileno. El acetileno que nos venden en unos tanques grandotes y es con lo que se usa para cortar el metal. Algunas veces van a escuchar oxiacetileno. La mezcla del oxígeno con el acetileno hace una flama que permite que se pueda cortar el metal. Bueno, el acetileno es un gas, pero ¿saben qué lo produce? Un mineral, una piedra que se llama carburo de calcio. Cuando a mí me tocó eso, yo no lo podía creer. Es una piedra, tú pones la piedra, no lo estás viendo. El simple hecho de que esté en contacto con el medio ambiente está produciendo acetileno. Si le echas agua con una manguera a esa piedra, la fricción que produce el agua y toca el agua, la piedra, hace que se encienda. Es impresionante. Y lo único que permite que puedas manejar el carburo de calcio sin que provoque eso, porque es muy explosivo, es que lo pongas en un ambiente inerte con nitrógeno. ¿Lo puedes ver? No, tampoco. Pero si te pongo 2 cajitas, una que no tiene el nitrógeno y la otra que sí tiene el nitrógeno, y yo te digo, acércale un cerillo a las 2, y tú no sabes cuál es cuál, ¿te atreverías? Y te digo, una tiene nitrógeno, está inerte, la otra no. ¿Te atreverías? Te va a explotar en la mano. ¿Te atreverías? Pero eso hacemos. Eso hacemos.
Es casi lo que nos pasa. Estamos viendo en dos cajitas de pronto circunstancias y situaciones en nuestras vidas en la que nos estamos yendo, creyendo que somos invencibles, a acercar el cerillo, a ver si no nos explota en la cara. Pero si te toca la que no estaba en un ambiente inerte, la que no estaba protegida por el Señor, te va a explotar. Alguien dijo que somos arrogantes los cristianos por creer que solo nosotros tenemos la verdad. Fíjense en esto. Este es un postulado, no es mío, pero me encantó. Arrogancia es querer hacer un Dios a la medida. Personas que dicen, mi Dios no puede mandar a nadie al infierno, es un Dios de amor. Pues no, claro que no, porque no existe ese Dios. Tú no tienes el derecho de crear un Dios que haga lo que tú quieres que haga, y si así lo crees, es un Dios con D minúscula. Si así lo crees, es un Dios con D minúscula. ¿Y sabes qué es eso? Eso es idolatría. Estás yéndote y obedeciéndole a algo que no es lo que deberías estar obedeciendo. Y no le demos muchas vueltas, eso es idolatría. Acabamos de ver otra película muy rápido, se está acabando el tiempo, que se llama El caso de Cristo. No sé si ya la vieron, no sé si ya la quitaron. ¿Ya? Bueno, es un varón, como muchos otros que han existido, que se puso en su mente, abogado, uno de los más importantes periodistas de periodismo de investigación del Chicago Tribune. Y este hombre ve que él era ateo, él, su esposa, su familia, su esposa se convierte y él se propone, y perdón que la estoy contando, pero es que él se propone probar que la crucifixión fue un mito. Si pueden, véanla, consíganla. Cuando yo veo gentes como este hombre, como Francis Collins, que ya les he platicado, ¿cómo me puedo comparar a nivel simplemente intelectual con un hombre como Francis Collins? Que tiene una carrera de química, tiene una de biología, tiene una de medicina. ¡Wow! Y el hombre se propuso en su corazón probarle al mundo que Dios no existía. Tuvo todos los elementos a la mano, les platiqué, en el gobierno de Bill Clinton, para ver el genoma humano y demostrar a través de la cadena del ADN de dónde venimos. Y el hombre acaba convertido al Señor, porque dice, es un diseño divino. Ya entendí, aquí tengo toda la cadena del ADN, ya sé cómo estamos formados, pero no puedo encontrar dónde empezó todo. No hay nada que indique dónde empezó todo, excepto esto. Y él dice, es un diseño divino. Si tú crees que eres más erudito que alguien que estudió todas esas cosas, que tuvo todos esos elementos en su mano, no, cientos, miles de computadoras, cientos de personas que trabajaban con él solamente para determinar la estructura del genoma humano, del ADN del hombre, para llegar a la conclusión de que Dios es real. Híjole, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo querer yo convencerme de que no es cierto. ¿No es de veras? Tomemos esos ejemplos. Segunda pieza, dice, vístanse con la coraza de justicia. Y una cosa importante respecto a la coraza. La coraza era aquella como cubierta que se ponían de piel, luego con pedazos de metal, que se ponían en el pecho. ¿Ok? Importante, se agarraba de la parte de atrás con cintos, pero en la parte de atrás no traía nada. Protegía el frente. ¿Sabes por qué? En el ejército de Dios, el Señor no espera que haya desertores. Lo que Pablo nos está diciendo de esto, tomando como referencia una armadura de los romanos, es para atrás ni para agarrar vuelo. No le dé, está el frente de batalla ya, nunca le des la espalda, siempre de frente, siempre de frente. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Es una armadura o un blindaje? Esto es una coraza. ¿Pero a qué se refiere la justicia? Es una virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada quien lo que le corresponde. Me quedó muy claro. Cuando lo puse así, lo leí de esa manera, me quedó muy claro.
No necesitamos ser eruditos en biología para saber que el cuerpo humano puede soportar heridas en distintas partes del cuerpo, aún piezas vitales de nuestro organismo, y no morir, excepto el corazón. Si te llega una herida directa al corazón, estás muerto. Lo que buscaba esa coraza era proteger el corazón de los soldados. Y es lo mismito que nos está diciendo Pablo, lo mismito que te está diciendo nuestro Dios y Salvador. Cuida tu corazón, cuida tu corazón. El rey David pidió: escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay caminos de perversidad. No dice mente, no dice mi alma, no dice mi corazón. Fíjate, dice mi corazón. Escudriña mi corazón. Ve qué hay ahí. Ve qué hay ahí, y ahorita vamos a ver por qué. La Biblia asocia siempre santidad con justicia. Véanlo ustedes. Y esto va directamente relacionado con la limpieza del corazón. Esta es una pieza fundamental de la armadura de Dios. Es lo que cubre nuestro corazón. ¿Por dónde entra la tentación? En la mente. El enemigo te está lanzando siempre, siempre, sus dardos encendidos, te los está aventando y vienen en forma de pensamientos, pero esos pensamientos bajan al corazón. Y ahí es donde empezamos a maquinar las cosas que ya no son correctas. De una misma boca no puede salir agua amarga y agua dulce. No debería de, pero de pronto así estamos. Parecemos que tenemos las dos fuentes por aquí. No. La coraza de justicia simboliza lo siguiente. Lo primero es la justicia de Cristo. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios por sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación. Cuando Cristo muere en esa cruz, vino a vestirnos a cada uno de nosotros en justicia. Es una justicia que tú no puedes alcanzar. Nosotros no la podemos alcanzar. Por nuestros propios méritos no la podemos alcanzar. Pero Él alcanzó para ti. ¿Y sabes que solamente los justos pueden estar delante de Dios? Cuando estás vestido con esa coraza de justicia, puedes estar delante del Padre. Entonces puedes estar delante del Padre. Fíjense lo que son los resultados de esa cruz. Cuando Él muere, tomó nuestro pecado y se volvió pecado por nosotros. 1. 2. Cuando confiamos en Él como nuestro Salvador para vida eterna, no solo nos libra del pecado, Él nos traspasa su justicia. Es decir, estamos posicionalmente aptos para estar delante del Padre. Es una justicia posicional. No hiciste nada para que tú la pudieras tener, te la dio por gracia. Te la dio por puritita gracia. Pero aquí lo interesante es lo que sigue. Abrazamos esa justicia posicional, la queremos tener, pero no estamos dispuestos a ir al siguiente paso. La justicia tiene que ejercerse, la tenemos que vivir todos los días. Eso nos lleva a la justicia de los cristianos, que es el punto 2. Uno es la justicia de Cristo, esta es la justicia de los cristianos. Si hablamos de que santidad y justicia van de la mano, necesitamos entender la definición de lo que es santificación. Santificación es convertirse en la práctica en lo que ya eres posicionalmente. ¿Tienes la justicia de Cristo? ¿Ya eres posicionalmente justo delante del Padre? Sí. Ok, perfecto. Ahora conviértete en la práctica, en eso. Vívelo. No nomás vívelo. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo diciéndole a Tito, que era un jovencito, huye de esas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero empezó con la justicia. Sigue la justicia de Dios.
lo que les dije hace un rato, siempre va a ser más fácil pelear con el enemigo cuando está afuera, cuando cierra las puertas, cuando no puede, cuando él llega y toca y tú no le abres. No lo dejes entrar, pues si lo haces, estarás ocupado y sitiado. En cuanto él se metió, ya está el enemigo ahí contigo. 3, constancia, que habla de lo mismo. Necesitamos estar vestidos con esa coraza todo el tiempo. Él quiere que vivamos como si supiéramos lo que es ser como Él. ¿Sabes qué es ser como Cristo? Puedes irlo aprendiendo aquí. Dice que buscamos alcanzar la estatura del varón perfecto. ¡Ah, qué complicado, qué difícil! Pero esperamos podernos acercar cada vez más y poder entender realmente quién es Él. Y entonces, teniendo esa coraza todo el tiempo, puedo ir entendiendo mejor esa justicia que Él derramó en mí. El problema es que queremos usar la armadura en forma solamente posicional y no de manera práctica. Eso nos lleva al cuarto punto, que es control sobre nuestra vida. Control sobre nuestra vida. Es protección contra los ataques del enemigo hacia nuestro corazón, porque es ahí donde residen las emociones y los afectos. Lucas 12:34, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. No necesita mucha explicación. Donde esté tu corazón, dicta tu estilo de vida, dicta tus prioridades. Dios cambia tu corazón, pero el cambiar tu carácter, tus circunstancias, es tu responsabilidad, es tu decisión. ¿Cómo oras normalmente? ¿Qué le dices al Señor cuando estás orando? ¿Quítame de encima esta prueba? ¿O oramos diciéndole, Señor, dame la fuerza necesaria para soportar esta prueba? Las pruebas que vienen a nuestras vidas son para formar carácter, para hacernos más fuertes, para poder estar mejor preparados. Cuando hablamos de todas estas cosas, no podemos dejar a un lado el concepto de lo que es la duda. Y la duda contra la fe. Porque todas estas cosas de pronto quedan en ese terreno, se los acabo de decir. Es una pérdida de tiempo, pero la duda persiste. Sin embargo, es algo que es natural. Y tampoco debemos de satanizarlo y decir, no. Fíjense, porque encontré esto y me llamó mucho la atención. La duda coexiste siempre con la fe, porque en la presencia de la certeza, ¿para qué habría de hacer falta tener fe? Si ya es cierto para ti algo, pues ya no necesitas la fe. Ya estás. ¿Es esto de madera? Sí, ya no necesito tener fe para creer que es de madera. Pero si está recubierto de otra cosa y no lo alcanzo a ver bien, me queda la duda. Entonces la duda me llamó mucho la atención. Sí es cierto, la duda siempre coexiste con la fe, siempre, en ausencia de lo que es la certeza de las cosas. Y por eso lo que nos dice de la fe. La fe, dice un autor, es la razón, nuestros razonamientos convertidos en valentía. Atrévete, atrévete. Es cuando demostramos que tenemos fe en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué Dios no nos da respuesta para todo? Y escuché esto y también se los quiero compartir. Imagínense lo que pasaría, que alguien de pronto cuando lo decimos como un dogma así, todos los niños se van al cielo. Y de la manera en que piensa el hombre, de la manera en que funciona la mente humana, automáticamente entonces se levanta por allá un bastión de no sé quiénes, cuántos hombres y mujeres que empiezan a matar niños. Su forma de entender y de comprender, todos los niños se van al cielo, es hay que matarlos para que se vayan al cielo. Parece como que no, esa es la forma en que pensamos. Génesis 9:4 decía, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Y por ahí salió una secta que ahora por virtud de esa palabra dice, ¿estás enfermo? ¿Necesitan hacerte una transfusión? Te vas a morir. Te vas a morir porque no se vale la transfusión de la sangre. Pero eso no es lo que dice ahí. Y empezamos a transquiversar las cosas y a atentar contra la vida de la gente. Hubo un hombre que se llamó en vida T.R. Malthus. Él inició con una doctrina que llaman de los malthusianos.
Y ellos se opusieron a la vacuna de la viruela porque decían que era contra los principios de Dios. ¿Te dio viruela? Te vas a morir. Oye, pero ya hay medicina contra la viruela. Te vas a morir. Pero ¿en dónde dice? Enséñame en dónde dice aquí que no puedo usar la medicina que creó el hombre. Entonces como que de repente nuestro pensamiento radical nos lleva a cosas en las que podemos empezar a entender por qué Dios no nos da respuesta a todas las cosas. Espérate. Tu forma de pensar va a hacer que seas tú un caos. Último, y termino, lo voy a hacer en un par de minutos, perdón, ya me pasé, rapidísimamente. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la tercera pieza. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es apresto? Viene de una palabra en el original en griego que se llama o se dice getoimasía y significa preparación, firmeza, la preparación del Evangelio de la paz. Hablaba ahorita del festejo del 16 de septiembre. ¿Se acuerdan que dice nuestro himno nacional? Y aprestad el acero y el bridón. ¿Qué dice con aprestad el acero y el bridón? ¿Todos lo entendemos? Prepara tu espada y tu montadura para tu caballo. Eso es prepara el acero y el bridón. Vas a la guerra, papá. Vas a la guerra. Prepara tu acero, prepara tu espada, prepara tu caballo, prepara tu montura. No se trata de si quieres o no. Vas a la guerra. Cambio. Estás en una guerra. Estás en una guerra. La quieras ver o no la quieras ver, la quieras reconocer o no la quieras reconocer. Entre mejor preparado estés, mejor la vas a librar. Los zapatos, se refiere al calzado, ¿verdad? Los zapatos del soldado romano eran de piel, con cintas de piel para atarlo y con piezas de metal en la suela para que no se resbalara y que pudiera avanzar. Para Satanás el propósito siempre es traer separación entre el hombre y Dios y división entre el hombre y el hombre. Dice ahí en el mismo libro de Efesios, pero en el capítulo 2, los versículos 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es la relación del calzado con el resto de la armadura? Empezamos siempre con la verdad, ese cinto del que hablamos. Ese cinto, al conocer la verdad, nos lleva a entender la verdad, la justicia de Cristo. Cuando te vistes con la justicia de Cristo, cuando la tienes, cuando la aceptas, entonces eso te trae paz. El calzado del apresto del Evangelio no es otra cosa que estar en paz con Dios. Si no estás en paz con Dios, es cuando nuestro espíritu está atribulado. No puedo tener paz. Hay algo que no me deja. Hay una circunstancia en mi vida, escasez, enfermedad, yo no sé qué tantas otras cosas, no me deja estar. Entonces no estás en paz con Dios. Porque si crees en Él, la paz, su paz te inunda y no lo puedes entender. No lo puedes entender. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿De qué otra manera se los digo? Viene Cristo aquí y te dice: yo he vencido al mundo. Vas a estar en aflicción. Vas a estar en aflicción. Pero no te preocupes. Si estás en paz conmigo, te voy a inundar con esa paz. Porque yo ya vencí al mundo. Yo ya lo vencí, dice Cristo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Haz lo tuyo. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos. Y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mí. Él es la verdad. No nada más es la verdad, Él es mi justicia. No nada más es mi justicia, Él es mi paz.
y luego vamos a ver los otros elementos. Necesitamos no ser ni desagradecidos, ni irrazonables, ni improductivos. Cuando tengan oportunidad, no lo vamos a hacer ahorita porque no hay tiempo. Vean Mateo 6:27. Es la receta contra la preocupación. ¿Por qué te preocupas? ¿No los pajaritos tienen, nomás andan ahí en el aire y ninguno se muere sin que Él diga que se tiene que morir? Él te ha dado mucho más que lo que nosotros podemos alcanzar a abrazar. Necesitamos preguntarnos: ¿de qué lado estoy? ¿Realmente estoy con Cristo? ¿O sin darme cuenta ya me pasé a las huestes del enemigo? Y por eso no me ataca. No me ataca porque soy parte de su ejército. Te puedo garantizar que en la medida en que tú empieces a caminar con Cristo, el enemigo se va a venir contra ti. Pero es cuando tienes esta armadura y tienes a Dios contigo, tienes a Cristo contigo. Él es nuestra paz. Entre tanto el mundo está en conmoción, nosotros podemos descansar en Él y en sus promesas. No puedes entrar en batalla si no tienes confianza en tu comandante en jefe. Si el comandante te dice: vamos a atacar y vamos a ir y en este frente, y tú no le tienes confianza, no vas a ir. Vas a tener temor de caer en esa batalla. Pero cada vez que este comandante en jefe nuestro, Cristo, te diga: ve adelante, no tengas miedo, yo estoy contigo, hazlo, ve adelante, en el nombre de Jesús. Termino con esto. Para tener paz, debes conocer al autor de la paz. Métete a conocerlo. No hay otra forma de tener paz. Fuimos diseñados para estar incompletos hasta que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, llegue a nuestros corazones. Les dejo esto. Yo no sé si todos están recibiendo. El pastor tiene el tiempo, la humildad, el tino de estar mandando diariamente algunas pequeñas citas de la Biblia con algunos comentarios. No sé si todos lo reciben. Si alguno no lo está recibiendo, pídanle al pastor que los agregue ahí en su... Es una bendición. Mandó una, las leo. Mandó una que me impactó. Y la pregunta que les dejo hoy es, de esa que mandó, yo no sé si te acuerdas, ¿qué eres tú? ¿Eres oyente? ¿Eres creyente? ¿Eres discípulo? ¿Eres siervo? ¿O eres amigo de Dios? Hice una prédica solamente con esas 5 cosas y lo que significa cada una de ellas. ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Oyente? ¿Creyente? ¿Discípulo? ¿Siervo? ¿O amigo de Dios? Cada uno vamos escalando hasta que llegas al punto de que tú puedas decir: wow, el Señor está conmigo todo el tiempo, todos los días de mi vida, y es mi amigo. Y como yo sé que Él quiere siempre lo mejor para mí, ¿cómo puedo no hacerle caso? Así que, amados, debemos meternos en su palabra, aprenderla, memorizarla, meditarla. Hay que discernir lo que Él te está hablando. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Damos gracias, Padre bendito, en esta hora, por este tiempo, Señor. Perdón que nos alargamos quizá un poco más de lo que debíamos, Padre, pero estamos hoy aquí en tu presencia. Sabemos que estás hoy aquí con nosotros, trayendo una palabra fresca, viva, para que se vuelva un rema, Señor, un rema en el corazón de cada uno de nosotros, amado Dios. Estamos oyendo y aprendiendo. Por un lado, ¿quién es nuestro enemigo? Ese enemigo, sí, formidable, que viene como un poderoso gigante. Pero del otro lado, Señor, estás tú, trayendo tu verdad, tu justicia, bendito Rey, trayendo a nosotros la paz que inunda nuestros corazones, trayendo fe, Señor,
trayendo, Señor, la salvación a través de ese yelmo, dándonos armas para pelear en esa batalla cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Padre bendito, ayúdanos, que cada una de estas cosas sea depositada en nuestros corazones, bendito Rey. Que sea para edificación de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de aquellos que hoy no nos pudieron acompañar. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo declaro bendición en este lugar, Señor, en la vida de cada una de estas personas. Yo no los conozco, Señor, pero tú los conoces a cada uno. Los conoces incluso cuántos cabellos tienen. Padre, háblales a sus corazones. Háblales a sus corazones, que sepan que tú estás con ellos. Aún en sus momentos de soledad, tú estás con ellos. Yo estoy contigo, hijo, hija. Nunca permitas que el enemigo te convenza de que estás solo. Yo estoy contigo. Nunca estás peleando esa batalla tú solo. Recuerda mis palabras, porque si yo estoy contigo, no hay nada ni nadie que pueda venir contra ti. Eres más que vencedor. Domina tu carne, doblega tu carne, doblega el yo soy, porque el único gran yo soy es Cristo, es nuestro Dios, el príncipe de paz, el Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. Pido tu bendición en estas vidas, Padre. Llévalos con bien a sus casas, a sus destinos. Que esta semana que está arrancando, Señor, sea una semana llena de bendiciones, de revelaciones de tu palabra hechas rema en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Verdad y Vida Monterrey. La verdad te hará libre.